Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudy y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Defensa india del rey, partida entre Ponomarev e Ivanov, jugada en Villarrobledo en el año 2009. La defensa india del rey es una apertura muy combativa. Desde el inicio, las negras juegan a ganar, sobre todo intentando un ataque en el flanco del rey. Las blancas, por supuesto, deben estar alertas ante estas intenciones. En esta partida, las negras cometen un error que les cuesta 2 peones. Mostraré algunas alternativas interesantes en la apertura que el negro puede emplear. Al final del vídeo les voy a dejar un ejercicio y los nombres de los suscriptores que comentaron en el vídeo anterior, donde decíamos que estudiar, estudiar y estudiar era la miniatura de dicho vídeo. En el próximo vídeo dejaremos la solución, así como los suscriptores que respondieron correctamente al ejercicio propuesto. Esta partida, una defensa india de rey, comenzó con D4, caballo F6, C4, D6, caballo F3, G6 y G3. Las negras respondieron con alfil G7. Este es el desarrollo tradicional y que se va prácticamente de la mano. Una continuación poco habitual del negro es jugar primero el avance del peón a C6, que parece interesante, y después de alfil G2, jugar en este momento dama A5 jaque. Las blancas aquí tienen 5 posibilidades lógicas para cubrir dicho jaque. Una de ellas es jugar dama D2, cambiando las damas, o de lo contrario, transponer a una línea secundaria jugando caballo de F a D2, que se ve un poco desagradable. Las negras jugarían alfil G7, caballo C3, enroque corto y ahora dama B6, donde las blancas no tienen nada mejor que jugar en este momento E3. ¿Por qué nada mejor? Puesto que de lo contrario tendría que regresar con el caballo a F3, lo cual significa estar en la línea principal con un tiempo de menos. Usted puede comprobarlo en el tablero, realizando el orden de jugada tradicional de D4, D5, etcétera, D4, C4, caballo F6, D6, etcétera, llegando a esta posición donde comprobará que ahora le toca al negro y en la línea principal le corresponde al blanco, lo que quiere decir que han perdido un tiempo. Así que E3 y las negras responden con E5. Deja a las negras con una buena posición, una posición muy jugable por parte del negro. La otra continuación de las blancas sería desarrollar el caballo de B a D2. Es una respuesta que podría ocurrir en partidas rápidas, por ejemplo, pero el caballo aquí no está bien situado. Este caballo generalmente pertenece a la casilla C3, donde domina más casillas centrales. Podría continuar el negro con alfil G7, enroque corto, A3, con la idea, evidentemente, de desalojar la dama y expandirse en el ala dama con B4. Pero el negro puede reaccionar de dos formas diferentes. Una, con C5, o también con el traslado de la dama al flanco del rey con dama H5. Contra C5, E3 es una de las mejores continuaciones, aunque las blancas pueden elegir otras.
No vamos a entrar en muchos detalles teóricos para no extender el tema de esta partida. En ambos casos, con C5 y dama H5, se puede probar que las blancas no tengan mucha ventaja, y si la tienen solamente la que corresponde a la del derecho de la jugada inicial. Como todos sabemos, se considera que por derecho propio el blanco, al tener el turno de jugar, de realizar el primer movimiento, se le considera como que tiene cierta ventaja, y esto es lo que más o menos ocurre en esta posición. La otra continuación podría ser alfil D2, desarrolla una pieza al mismo tiempo que fuerza a la dama a marcharse de ahí. Es una de las dos continuaciones críticas. Ahora el negro debe poner su objetivo en el peón de C4 jugando dama A6. También pudiera considerarse dama B6, que se ha jugado, pero tiene menos sentido, puesto que con dama B6 al menos se está tomando alguna iniciativa sobre el peón de C4. Las blancas deben tomar medidas para defender ese peón. Pueden hacerlo con B3 o de lo contrario también con un movimiento interesante dama C1, que no solamente defiende el peón, sino que en algunas variantes el alfil podría ir a H6 eliminando el alfil y el fianchetto de las negras. Contra B3 el negro puede responder entonces caballo E4. También puede considerarse aquí el avance B5, que es interesante. Ambas conducen a posiciones poco claras que están bastante inexploradas. Así que caballo E4, amenazando cambiar el alfil, es una posibilidad interesante de las negras. Caballo C3 es la otra línea crítica en la que el blanco acepta el desafío, que es la más concreta respuesta. Es la respuesta más lógica, puesto que desarrolla el caballo a su casilla natural al mismo tiempo que controla el centro. Pero el negro ahora debe jugar enérgico, puesto que la jugada caballo E4 es la mejor. Continuar con la línea, digamos, alfil G7 podría llevar a posiciones teóricas bastante conocidas y no tendría tanto sentido jugar este orden de jugada con las negras de C6 y dama A5. Por eso lo correcto es continuar con caballo E4. Ahora las blancas tienen para defender C3 varias opciones. Vamos a mostrar dos de ellas. Una es dama B3. La otra pudiera ser algo mejor, dama C2. Y pienso que sea más precisa, puesto que fuerza a las negras a tomar una decisión sobre el caballo de E4, que debe responder con caballo por C3. Y ahora el blanco, en lugar de capturar en C3, realiza una jugada intermedia, alfil D2. El negro responde con el desarrollo alfil F5, dama B3, dama B6 y ahora alfil por C3. Después de alfil G7, enroque corto, las blancas estarían un poco mejor. En esta posición han completado su desarrollo, realizaron el enroque y las negras aún tienen su dificultad para para completar el desarrollo del caballo de B8, que tendría que, por regla general, llevarlo a A6, puesto que a D7 no sería una buena posibilidad debido a que las blancas podrían jugar caballo H4 y molestar el alfil de F5. Así con dama B3, el negro entonces puede jugar alfil G7. Ahora también sería respondido caballo C3 con la jugada alfil D2. Después de alfil G7, de aquí por eso dama B3 es menos precisa que
la variante que vimos con dama C2. Responden enroque corto, caballo por C3 y ahora el blanco tiene que capturar forzosamente en C3, ya sea con el peón o con la dama. B por C3, puesto que ahora no funciona la clavada alfil D2 debido a caballo por E2 jaque con una posición ganadora para las negras. Así que B por C3 y la posición está aproximadamente igual. Estas son las continuaciones más lógicas de las blancas contra el jaque de la dama en A5. Después de dama D2, el negro puede continuar con dama por D2, caballo de B por D2, y en realidad la posición no conduce a nada para el blanco en este medio juego sin damas, que pudieran jugar, por ejemplo, A5, una jugada que le da posibilidades iguales. Con este movimiento se está impidiendo, por ejemplo, la expansión del blanco por medio de B4. Así, estando las cosas con este pequeño esbozo teórico con ciertas ideas nuevas, regresamos a la partida de Ponomariov, donde jugaron las negras alfil G7 y el blanco jugó alfil G2, enroque corto y C6. Ahora Ponomariov no juega el tradicional caballo C3, sino que pretende desarrollar su alfil dama por fianchetto ejerciendo presión sobre el centro y para ello juega B3. El negro respondió con caballo BD7, una jugada lógica, puesto que apunta al posible avance del peón a E5. El blanco desarrolla su alfil a B2 impidiendo E5, pero el negro de todas formas insiste y juega E5. Este movimiento no es muy correcto. Aquí puede que sea mejor torre E8, es la mejor continuación, apoyando el futuro avance del peón a E5 con el soporte de la torre desde esta posición en E8. También pudieran jugar en lugar de torre E8 dama C7, pero la mejor es torre E8. De todas formas, usted debe decidir si juega una u otra de acuerdo a los planes y gustos que usted tenga o planes que conozca. La idea de este movimiento es igualmente jugar E5 sin necesidad de entrar en las complicaciones de la partida después de E5. El negro, luego de ese movimiento, recibió como respuesta D por E5 y ahora D por E5. Aquí existían otras posibilidades. Una maniobra típica en este momento de este tipo de posiciones es caballo G4, pero en este caso, como la columna D está abierta, el peón de D6 está a disposición de las blancas que ganan otro peón en esta posición. La otra continuación sería un grave error, caballo de F6 a E4, con lo que las blancas responden con dama C2, defendiendo su alfil al mismo tiempo que atacan el caballo y pretenden jugar después la captura del peón de D6, con lo cual los deja en una posición ganadora. Después de la jugada D por E5, siguió caballo por E5 y las negras cometieron un grave error aquí, caballo G4. Esto deja al blanco en una posición ganadora. Mejor hubiera sido la continuación caballo por E5. Después de alfil por E5, dama por D1, torre por D1 y torre E8. Las blancas aquí mantienen su ventaja después de F4, caballo G4. El cambio de alfil en G7 es prácticamente forzado para no entregarle el peón a las negras.
jugando otro movimiento con este alfil. Después del alfil por G7, rey por G7, caballo C3, defendiendo el peón de C3. Continúa caballo E3, torre D2 y alfil F5. Las negras tienen alguna compensación por el peón, pero no lo suficiente como para tener este minúsculo elemento en contra. Las blancas están mejor en esta posición. Esta posición, repito, surgió en una partida entre Kurajica y Barlov en Yugoslavia en 1984. Después de la jugada caballo G4, que es un error, siguió caballo por D7, alfil por B2, caballo por F8 y ahora dama A5. Este ya es el error definitivo. Mejor hubiera sido para las negras la continuación dama por F8. El blanco debe continuar aquí forzosamente con caballo D2. Después de caballo por H2, rey por H2, las negras continúan con alfil por A1 y dama por A1. Ahora observemos que esta combinación fue realizada aprovechando que ahora el caballo de D2 está sin protección y el negro juega dama H6, rey G1 y dama por D2. Aunque se observa que el blanco tiene un juego más cómodo en esta posición después de torre D1, dama A5 y B4, claramente este peón no puede ser capturado debido al mate que se produce con torre D8. Esto era lo mejor para las negras, que ahora continuarían dama C7, dama D4, alfil E6 y A4. Esto es una posición considerada ligeramente mejor para las blancas. A mi entender, esta ventaja no es ligera, sino un poquito más amplia, debido a su actividad en el ala de dama, apoyado por el alfil de G2. También el blanco tiene control de la columna D, lo que es una ventaja a su favor. De todas formas, usted puede valorar esta posición y decidir quién está mejor. Yo pienso que el blanco, efectivamente. Ahora, en la partida, después de la jugada del negro dama A5, se comprueba que en este momento el blanco va a obtener ventaja. Yo le recomiendo que detenga el vídeo y encuentre la jugada que hizo Ponomariov. Detenga el vídeo y analice esta posición, cuál es la mejor jugada de las blancas. El blanco jugó dama D2, una fuerte jugada intermedia, puesto que fuerza a las negras a cambiar las damas, que usted debe haber encontrado después que detuvo el vídeo. Las negras deben responder con dama por D2. La continuación, dama H5, amenazando mate en H2, es respondido con H3, alfil por A1, H por G4, alfil por G4. El blanco respondería en este caso con F3, alfil H3 y ahora la mejor respuesta de las blancas es caballo por H7. Después de rey por H7, caballo C3, el blanco se queda con una posición claramente mejor debido a su peón extra. Así que después del cambio de dama, dama por D2, sigue caballo por D2, alfil por A1 y las blancas juegan ahora caballo por G6, con lo cual el blanco en esta posición finalizará con dos peones de ventaja. Por lo tanto, el negro abandonó. Una interesante lección de cómo no jugar esta defensa, sobre todo en la variante E5, y la propuesta de jugar C6 directamente antes del desarrollo alfil G7 seguido de dama A5 jaque. Es una opción interesante. Ahora vamos a mostrar
los nombres de los suscriptores que comentaron el vídeo anterior donde habíamos puesto estudiar, estudiar y estudiar, donde se analizaba una partida de Ninsowish contra Awes en 1928. Horacio, JT, Alejandro Olivares, Seba Blas, Jorge López Tomasello, Miguel Ángel Rengifo Arrunategui y Xman 99. Después le dejaré el ejercicio del día donde usted debe analizar esa posición, encontrar la jugada que juegan, donde juegan las blancas y ganan. Hay unas continuaciones interesantes y muy bonitas que debe usted tratar de responder. Y en el próximo vídeo más adelante daremos la solución y los suscriptores que comentaron el mismo. Les dejo a continuación la posición del ejercicio que le había mencionado. En el mismo juegan las blancas y ganan. Un final con unas respuestas y soluciones muy bonitas que espero disfruten. Sin más, le agradezco haber llegado hasta este momento y le deseamos éxitos en la solución del mismo. Hasta el próximo vídeo y nos vemos en otro más de Ajedrez Capa Blanca. Chao.